10 de la mañana, 31 minutos. Le doy la bienvenida a Ramiro Tosi. Él es el economista, especialista en mercado de capitales, docente, ex subsecretario de Financiamiento de la Nación. Ramiro, muchas gracias por hacerte este ratito con nosotros. ¿Cómo estás? Acá Carla Pelliza te saluda. Hola Carla, ¿cómo estás? Buen día y buen día para toda tu audiencia. Bueno, la verdad es que estamos todos atentos, ¿no? A cuáles van a ser las primeras consecuencias de esta elección a la que Javier Milei le dio tanta trascendencia como son las legislativas bonaerenses. Hay algunos movimientos, el dólar que empieza a subir, ayer que caían acciones argentinas, bonos argentinos en mercados extranjeros. ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, un poco como decías vos, ¿no? Siempre lo que más rápido ves a la salida de un proceso electoral, como en este caso la elección provincial, lo que más rápido se ve son las reacciones de los precios que más rápido se mueven, que son los de los activos financieros. Entonces lo que estás viendo es, por un lado, ahora a las 10 va a estar abriendo el mercado de cambios, pero ya los bancos estaban poniendo cotizaciones, digamos, de dólar de 1.450, 1.460 pesos, que era lo que cotizaban ayer las famosas criptoactivos o criptomonedas. Y después, en lo que son las cotizaciones de las acciones argentinas que cotizan en el exterior, lo que se llaman los ADRs, estabas viendo caídas de entre el 10 y 12%, y eso tiene que ver con que, si querés, de alguna manera, la expectativa previa en los mercados era que la elección iba a estar, si querés, más pareja, o que si el gobierno perdía, iba a perder por un margen mucho menor del que efectivamente se convalidó de casi 13 puntos. Uh-huh. ¿Y esto te parece que es algo, digamos, que sucede ahora como primera reacción, o es una tendencia que venimos viendo y que podemos llegar a seguir viendo? Bueno, justamente eso es lo que el mercado, si querés, en función de toda la nueva información que vaya surgiendo de acá al 26 de octubre, recordá que son, en términos de mercado, son 37, que llamamos 37 ruedas o 37 días hábiles. Entonces, en ese periodo de tiempo, los mercados van a terminar de digerir los números y analizar un poco más en detalle los números de ayer, y en tratar de empezar a anticipar cómo estos números cambian o no el escenario o la expectativa que tenían para el resultado de octubre. Entonces, en la medida que mueva mucho ese escenario que habían proyectado, podés tener precios que, si querés, se muevan más en el transcurso de estas semanas o 37 días, en la medida de que el mercado después vea que no modifica sustancialmente ese escenario, bueno, es normal que después de quizás 4 o 5 días los precios se vuelvan a estabilizar. Eso es lo que vamos a estar monitoreando, digamos, durante la semana. Claro. ¿Y el gobierno tiene, primero, a cuál de todas estas variables le va a tener que prestar atención? O si le tiene que prestar atención a todas, dado que es gobierno, pero ¿en cuál te parece que se van a concentrar más, dado, no sé, el impacto también de la volatilidad del dólar, la suba de las tasas que veníamos viendo también en la previa de esta elección? Porque el gobierno viene tomando decisiones para llegar a esta elección con la economía dentro de todo acomodada, e imagino que va a tener que seguir interviniendo. ¿Dónde te parece que se está concentrando el gobierno en este momento y cuáles son las herramientas que tiene para contener una profundización de la crisis? Bueno, un poco lo anticipabas vos en la pregunta. Hay dos variables que el gobierno, si querés, monitorea a diario y que trata de influir sobre la evolución de esas dos variables. Una tiene que ver con el valor del dólar. Recordad que en el actual régimen cambiario, como decimos los economistas, el dólar flota, pero flota dentro de bandas que, digamos, definió al salir del acuerdo con el FMI y el gobierno. 1.468 pesos, soy la banda superior. Se supone, y el mercado cree, que si el dólar perfora ese techo, el que sale a vender dólares no es el Tesoro, como hizo la semana pasada para tratar de llegar a la elección con menos volatilidad, sino que ahí el que tiene que salir a vender dólares es el que realmente tiene más capacidad de fuego y más dólares en las reservas, que es el Banco Central. Y por el otro lado, la otra herramienta que el gobierno venía usando, pues justamente para tratar de darle menos volatilidad al dólar, que son las tasas de interés, bueno, ya la subió bastante, te diría, y esta semana va a tener que volver a ver cómo reconfigura ese equilibrio, porque el Tesoro, o sea, la Secretaría de Finanzas, tiene que renovar esta semana casi 8 billones de pesos que vencen en esta semana. Entonces ahí vamos a ver cuál, digamos, de esas dos herramientas termina usando el gobierno. O sea, o deja que el dólar se mueva un poco más para arriba, más cerca del techo de la banda, o si quiere, digamos, tenerlo un poco más adentro de la banda, bueno, va a tener que volver a ajustar las tasas de interés, con el efecto que eso después, ya sabemos, trae
sobre la actividad económica, o sea, no en los mercados, sino en la vida, digamos, de la gente de todos los días. ¿Es sostenible? Porque hoy veía, viste, salen títulos por todos lados intentando marcar la cancha y algunos planteaban una duda sobre la continuidad de este modelo de bandas entre las que se mueve el dólar. ¿Es sostenible este modelo o te parece que eventualmente, más temprano que tarde, van a tener que abandonarlo? Bueno, mira, nosotros, digamos, desde el trabajo que hacemos en la consultora con el ex ministro Martín Guzmán, Suramericana, nosotros ya, digamos, desde el inicio del programa con el fondo, nos pareció, digamos, desde origen, que el sistema de bandas cambiarias y el diseño que había hecho el gobierno de esas bandas tenía, si querés, por detrás, como hacemos los economistas siempre, hacemos supuestos de si las cosas funcionan como creemos que van a pasar, y el gobierno esperaba que a esta altura, digamos, del año, ya la inflación mensual esté más cerca del 1% que del 2%. Por eso, fíjate que de hecho la banda superior se corre 1% para arriba todos los meses. Bueno, efectivamente, bajar la inflación, eso nosotros lo creíamos y lo afirmamos, iba a tardar mucho más tiempo, pasar del 2 al 1%, que es lo que proyectó el gobierno, y el mercado de alguna manera, si querés, empezó también a tener esa duda. Y te diría, esa duda empezó no de la semana pasada, digamos, de 2 semanas atrás, hace bastante más atrás en el tiempo. ¿Y vos dónde ves esa duda? Y en el precio del dólar futuro, que es el precio que vos le pones a cuánto va a valer el dólar después de octubre o noviembre de este año. De ahí ya están por arriba esas bandas cambiarias que definió el gobierno. O sea que el mercado está esperando, digamos, que algo pase con el diseño de este esquema cambiario después de las elecciones de octubre. Claro, está bien. Y vos mencionabas recién ahí el tema de la inflación. Creo que ya a esta altura estamos todos convencidos, en el gobierno también, de que no es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y que el tema del dólar impacta bastante. Este miércoles vamos a conocer el dato de inflación de agosto. ¿A vos te parece que le va a sumar también otro dolor de cabeza en esta semana pésima que está viviendo el gobierno o que todavía está controlado? Lo pienso porque se movió bastante el dólar en este último tiempo. Sí, es verdad, digamos, en las últimas jornadas el dólar se movió un poco más, pero vos pensás que el relevamiento de precios lo que hace es tomar promedios de las 4 semanas del mes. Si vos mirás a lo largo del mes de agosto, en realidad el dólar, digamos, de principio a fin de agosto te bajó un 2%, punta a punta, lo que llamamos los economistas. A lo largo del mes, si tomás el promedio, bueno, subió más o menos un 2%, con lo cual, ¿qué te quiero decir con esto? Que el impulso que le podía dar a los precios el dólar fue bastante limitado en agosto. De hecho, fíjate que en julio tuviste un salto del 13% y la inflación solamente aceleró de 1,6 a 1,9. Con lo cual te digo que el gobierno no es que va a festejar, pero digamos, si la inflación no se va más del 2,1%, lo va a tomar como un dato, si querés, relativamente favorable, que sigue mostrando que, bueno, que la estabilidad de la inflación va alrededor de ese número. Claro. Sabes que recién lo escuchaba, hace un rato habló Guillermo Franco, es una de las primeras voces oficiales, y decía algo así como: estamos teniendo problemas para que la gente, para trasladar el ordenamiento de la macro o la macro a la micro de la gente. Así que ahí te hago 2 consultas. Primero, si efectivamente, como dicen ellos, están pudiendo ordenar la macro teniendo en cuenta todas estas variables que venimos charlando. ¿Por qué? ¿De dónde se agarran para decir que están ordenando la macroeconomía? Y después, ¿cómo hacer? O sea, si efectivamente hay un gap, hay una distancia tan grande entre la macro y la micro en cualquier gestión, ¿no? Si es tan difícil de trasladar esos resultados más globales a la cuestión más cotidiana. Bueno, son 2 muy difíciles, pero muy buenas preguntas. Lo primero, o sea, ¿cuál es el diagnóstico del gobierno? El gobierno te dice, mirá, a mí me votaron para bajar la inflación y a mí me votaron para ordenar la economía. Y el gobierno entiende que ordenándola, digamos, que teniendo superávit fiscal, que ordenan todo el resto de las variables económicas. Obviamente que nosotros tuvimos experiencia en la gestión, valoramos y obviamente creemos que tener superado el equilibrio fiscal es importante, pero solo con equilibrio fiscal no alcanza justamente para ordenar todas las variables económicas, y esto te lo conecto con la segunda parte de tu pregunta, que es que justamente cuando vos sos muy agresivo en ese ordenamiento de las variables fiscales, monetarias, etcétera, bueno, muy probablemente eso tenga costos, eso tenga consecuencias sobre la sociedad, costos que hay que pagar, digamos, por tener esa estabilidad de precios. Y bueno, y lo que la sociedad de alguna manera transmitió ayer es decirle al gobierno: yo estoy de acuerdo, valoro la estabilidad de precios, pero también quiero que el ajuste sea repartido de otra manera y que no sea simplemente, digamos, la variable de ajuste, porque además vos me dijiste en la campaña que ibas a ajustar a la casta, ¿no? Que ibas a ajustar a los jubilados, a los universitarios, a los discapacitados, etcétera.
Claro. Y estas cosas, vos que estuviste, que laburaste en gestión en el gobierno anterior, ¿estas cosas llegan al gobierno? O sea, estos mensajes de la ciudadanía a los funcionarios les llegan, los pueden medir, los pueden percibir. Pues me llamó mucho la atención que ayer Javier Milei dijera, entendemos que cometimos errores, pero vamos a seguir con el mismo rumbo económico. Entonces, no termino de entender si es que hay falta de información en un poder ejecutivo o simplemente hacen oídos sordos y siguen para adelante. Bueno, yo por eso, yo creo que el gobierno los datos los tiene, o sea, no es, digamos, no es que es mudo, digamos, el mensaje fue bastante, digamos, contundente de la ciudadanía. Ahora lo que tiene que hacer, si querés, es un trabajo de procesar y pasar, digamos, más allá de lo discursivo, como decís vos ayer, sí, en el campo de las acciones concretas. Bueno, a ver cómo reconfiguro, digamos, las decisiones de gobierno, porque dentro de 2 meses tengo una elección y si no cambio nada, evidentemente es muy difícil esperar que el resultado sea, digamos, muy superior al que vimos ayer. Y ahí te consulto un poco sobre, bueno, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno nacional a partir de ahora? Y te lo consulto también teniendo en cuenta algo que se viene señalando bastante en el último tiempo, que es que no hay dólares en la República Argentina. Siempre tuvimos ese problema, pero en el último tiempo quedó muy en evidencia que no hay suficientes dólares para contener una fuerte corrida cambiaria o incluso la demanda de dólares que tienen los importadores, los argentinos que compran en dólares y se van al exterior. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se puede resolver, si es que se puede resolver? Bueno, eso que decís vos, si querés, es una suerte de los economistas llamamos desbalance estructural entre los dólares que la economía produce. ¿Cómo produce la economía argentina dólares? Bueno, a través de exportaciones, cosas que le vendemos al resto del mundo y los pagan en dólares. Versus lo que le compramos al resto del mundo, que se llama importaciones, más, como no tenemos una moneda justamente estable por todos los problemas de inflación que hemos tenido a lo largo de décadas, la gente decide ahorrar no en pesos, sino en dólares. Entonces tenés otra fuente adicional de demanda de dólares. Entonces fíjate que lo que hizo el gobierno después del acuerdo con el FMI fue dar un paso, si querés, en la dirección correcta, pero de una manera bastante, si querés, osada o atrevida, que es que liberó, digamos, por completo la compra de dólares para lo que llaman las personas humanas y los individuos. Sí. Vos pensás que, por ejemplo, a la salida de la convertibilidad, donde tampoco le sobraban dólares a la economía, en el año 2001, se pusieron limitaciones, si querés, cuantitativas. O sea, no se puso un cepo, pero sí se dijo, bueno, ningún individuo puede comprar más de 2 millones de dólares por día. Bueno, eso el gobierno decidió no hacerlo. La gente siguió comprando dólares, tanto es así que compró casi 15.000 millones de dólares desde que se abrió el cepo. Entonces, bueno, de nuevo, el gobierno tiene, digamos, que tomar los datos y tratar, digamos, de recalibrar sus decisiones de política económica, porque está claro que el modelo, como está planteado, tiene fisuras, y si no hace nada, como cuando en una casa, digamos, empieza a entrar agua, vos pones el tachito y por un tiempo te olvidas del problema, pero cuando ya el problema se empieza a agravar, bueno, van a aparecer otros problemas más estructurales y más serios. Sí, además no hay lugar, ¿no?, donde salir a pedir ayuda, porque uno piensa, en el 2017, está bien, Macri ganó las elecciones de medio término, se creían inmortales y eternos, tuvieron algunos inconvenientes, pero después de eso pueden recurrir al Fondo Monetario Internacional. Acá ya fueron al Fondo Monetario Internacional. ¿Hay algún lugar donde pueda ir a pedir cierto socorro el gobierno o ya no quedan ventanillas? No, básicamente, digamos, la otra ventanilla que te queda, que es la que justamente el gobierno, a pesar del superávit fiscal, a pesar de la baja inflación, no logra, si querés, seducir o abrir como ventana, para hacer la metáfora tuya, es la de los inversores internacionales, que justamente tuvieron la experiencia, digamos, de Macri en el 2017-2018, quedaron bastante, si querés, dañados de esa experiencia, y todavía, digamos, ven con recelo, con dudas, si este proceso, digamos, de Milei es, como decíamos en la pregunta anterior, si es sostenible en el tiempo o no, y por eso, digamos, no aumenta la inversión extranjera directa, no hay una inversión, digamos, una entrada de capitales de dólares significativo a la economía, y como dijiste vos, ya, digamos, el principal bombero que podía llamar, que es el FMI, ya lo usaste 2 veces, con lo cual ahora, digamos, ya no tenés más esa posibilidad. Ahora tenés que vos resolver tus propios problemas, porque muy probablemente tengas que trabajar con lo que tenés y nadie va a venir, digamos, a darte dólares desde afuera. Claro, no parece ser muy prometedor todo eso, sobre todo teniendo en cuenta el discurso de ayer, ¿no? Sí, pero bueno, viste que siempre uno cuando recibe una noticia negativa, ¿no? De esto ya hablo más como psicólogo que como economista,
en general, digamos, la primera reacción es de asombro, sorpresa y de cierta negación, y después cuando te da un poco más de tiempo y lo vas procesando, bueno, Ok. los que maduramos, digamos, decidimos algunas cosas, veamos si el gobierno actúa, si querés, más como un adolescente o más como una persona madura con la responsabilidad que tiene, ¿no? Sobre el gobierno de 45 millones de personas. Me gusta esa duda que planteas a futuro. Ramiro, te agradezco un montón por hacerte este ratito para charlar. No, gracias a ustedes y que tengan buena jornada. Igualmente, abrazo grande. Ramiro Tosi, él es economista, especialista en mercado de capitales, es docente, ex subsecretario de Financiamiento de la Nación, forma parte de Suramericana Visión, la consultora que lidera el exministro de Economía Martín Guzmán, y la verdad es que, bueno, me parece que está buena esta duda que nos deja planteada. ¿Van a ser unos adolescentes o van a ser unas personas maduras, pragmáticas, que toman las decisiones que hay que tomar porque tienen en sus manos la vida de 45 millones de argentinos? La verdad es que no parecieran tener demasiadas herramientas para hacer frente a la situación que se está desatando en este momento, porque ya fueron a pedir la plata que tenían que pedir, porque el agro les liquidó de manera excelente este año, porque tuvieron un blanqueo y no está resultando. Tienen pocos dólares en este momento para hacer frente a una situación tan exigente como la está teniendo la República Argentina ahora. Y la relación tan estrecha que otrora tenía este gobierno con el gobierno de Donald Trump no parece seguir por la misma senda, teniendo en cuenta que ya empiezan a haber algunas señales, como por ejemplo que ese supuesto acuerdo que había entre Argentina y Estados Unidos para que los argentinos que viajaran a ese país no tuvieran que pedir visa, bueno, por ahora está suspendida, digamos. Y a mí me parece que ahí hay una alarma para poner, y que evidentemente todo el escándalo de corrupción que hubo, que está habiendo en la Argentina, que se está desarrollando, esta noticia, llegó a todo el mundo, y también en los Estados Unidos parecen no querer quedar pegados a eso. Así que permítanme decir que también esa puerta que en un momento parecía estar abierta, de que el gobierno directamente de Donald Trump le hiciera algún tipo de préstamo a este gobierno, por ahora stand-by. 11 minutitos nos están separando de las 11 de la mañana. Tenemos buen caudal de votos en la burrada del día en nuestro canal de YouTube RFM 107.3. En un rato vamos a repasar a los nominados. Quédense ahí que nos queda mucho programa todavía hasta las 12. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime south of the river you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music.